Marcos capítulo 15, versículo 16 hasta el versículo número 20. Dice la Biblia: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos darte gracias por este momento que nos das de tomar tu palabra, considerarla. Gracias porque, como cantamos hace un momento, tu palabra, Señor, para los que hemos sido salvos es grata, es bella. Te pedimos, Dios, que nos permitas no solo cantarlo, sino tener esto en nuestros corazones. Ayúdanos en este día, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a cada corazón. Gracias por los hermanos, por cada visitante. Te suplicamos todo esto en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando miramos los relatos de cada uno de los evangelios, hay que decir que se le llama a los evangelios según, ¿no? Hay un solo evangelio, es el evangelio eterno. Sin embargo, tenemos los relatos de los evangelios según cada escritor. Según Mateo, que dirige su evangelio a cierto grupo de personas, los judíos. El evangelio según Marcos, dirigido a los romanos. El evangelio según Lucas, dirigido a los griegos. Y el evangelio según Juan, dirigido a todo grupo de personas. Cada uno de estos relatos que tenemos allí, con su estilo particular, podemos notar que se complementan entre sí. No son relatos contradictorios, como algunos dicen. Mateo no contradice a Marcos ni Lucas, ni Juan contradice a Mateo. Lo que hace en cada relato es complementarse en cada uno de ellos. De esta forma tenemos un cuadro completo de algunos eventos. Quizá haya algún detalle que mencione algún evangelio que no lo mencione otro. Esto lo que hace es complementar lo que se había mencionado o lo que se menciona después. Al mirar esto de esta manera, nos damos cuenta de que hay una armonía en la Biblia, ¿no? No hay tal cosa como acontecimientos contradictorios. No es que en un lado diga de una manera y en otro de otra manera, no. Si fuera de esta manera, entonces no sería la palabra de Dios. La Biblia está libre de cualquier tipo de error. Es la palabra inerrante de Dios. Los relatos de los evangelios, todos sin lugar a dudas, nos describen acerca de los padecimientos del Señor, ¿no? Esos padecimientos, como nos dice Marcos capítulo 10, versículo 33 y 34, He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este pasaje que hemos leído hace un momento son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando qué le sucedería, qué le acontecería una vez llegara allí a Jerusalén. Él dice claramente de que habría sufrimientos, sería escarnecido, sería vituperado, al punto de que moriría, y también afirmó, pero también resucitaría. Todo esto entonces tiene que ver con lo que incluso los profetas habían mencionado en la antigüedad, ¿no? El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, que todos estos sufrimientos, el escarnio, los vituperios, todo lo que el Señor experimentaría, antes había sido anunciado incluso por los profetas del Antiguo Testamento. Esto lo leemos en 1 de Pedro capítulo 1, miren, versículo 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todos los padecimientos del Mesías habían sido mencionados incluso por los profetas del Antiguo Testamento. Es cierto que ellos no comprendieron para qué tiempo sería. Trataron, como dice Pedro, de indagar, mirar. ¿Para qué tiempo apuntaría todo esto que mencionaba las profecías? Pero la verdad es que los padecimientos del Señor ya habían sido mencionados con anterioridad. Pensando en lo que el Señor sufrió, padeció, todo lo que se generó en torno a su muerte, su crucifixión, su resurrección, esto fue el medio común para la salvación de la humanidad, ¿no es cierto? Fue el medio que Dios Padre diseñó, estableció para de esta forma extender la salvación a todo el mundo. Claro, hay que decirlo de esta manera, que fue la manera en cómo Dios
ejecutó el plan de salvación mediante lo que había determinado antes y que su Hijo, al humanarse, llevó a cabo. Un medio común de salvación para el mundo. Eso es claro que la Biblia menciona. Podríamos decir entonces que desde esa realidad, lo que el Señor padeció ya se efectuó en la salvación, ¿no? No se puede añadir más padecimientos a la obra salvadora del Señor, ¿no? Ya está completa su obra, ¿no? El medio común de salvación para la humanidad ya está allí. La sangre de Él es suficiente para perdonar, limpiar pecados, ya está allí. Su resurrección es la causa eficaz de la justificación. Esto ya no se repite. Pero aunque parezca extraño, el Señor Jesucristo en la actualidad, incluso en nuestros días, sigue siendo escarnecido. Escarnecido no para efectuar la salvación, no me malentienda, ya se efectuó la salvación. Un solo sacrificio bastó. Pero en la actualidad hay muchas personas que, al igual que los de aquel tiempo, se hallan escarneciendo nuevamente a Jesús. Este es el título de mi mensaje para este día. Escarneciendo nuevamente a Jesús. Para poder comprender esto, quiero que vayamos una vez más a Marcos capítulo 15, los versículos 16 hasta el versículo 20, y nos demos cuenta cuáles fueron los escarnecedores del Señor Jesús en el pasado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Los escarnecedores del Señor Jesús en el tiempo pasado, de acuerdo a lo que hemos leído en este momento, fueron los soldados romanos. ¿Lo vieron? Dice claramente que le escarnecían. El Señor había dicho allí en el texto que leímos de Marcos capítulo 10, ¿no? Voy a ir a Jerusalén, subiré allí, seré escarnecido, vituperado, escupido, afrentado, muerto y resucitaré. Esto se cumplió. De acuerdo a los versículos que hemos leído, en el pasado los escarnecedores del Señor fueron los soldados. Pero, hablando de esto de escarnecimientos para el Señor, fueron los mayores escarnecedores del Señor. Estos soldados romanos. No podemos negar, hermanos, que la Biblia habla de que incluso hubo gente que escarnecía al Señor en aquel momento. Claro que sí. Pero ¿cuáles fueron los mayores escarnecedores del Señor? Los soldados romanos. No fue Caifás, no fue Pilato, no fue Herodes. Es cierto que personas también escarnecieron al Señor, pero se excedieron en crueldad a la hora de escarnecerle los soldados romanos. Basta leer, por ejemplo, Mateo capítulo 27, en el versículo 41, donde dice que otra gente le escarnecía. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si ese rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Noten que aquí dice que incluso los sacerdotes, los principales de ellos, los escribas, los ancianos, escarnecían al Señor. Por supuesto que sí. También nos dice Marcos capítulo 15, en el versículo 31, que habían otros que escarnecían al Señor. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es claro entonces que de acuerdo a la Biblia, habían otros escarnecedores del Señor. Pero cuando me refiero de los soldados romanos, de acuerdo al relato de la Biblia, ellos fueron los peores a la hora de escarnecer al Señor. ¿Sí fue escarnecido por los escribas? Sí. ¿Por los fariseos? Por supuesto. ¿Por los ancianos? Claro que sí. Incluso en Lucas capítulo 23, miremos lo que nos menciona la Biblia. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Aún la Biblia menciona acerca de este hombre que escarnece al Señor. Fueron varios, ¿notaron? Los escribas, los sacerdotes, incluso, como hemos leído hace un momento, aquel dirigente romano, Herodes, con sus soldados le escarnece. Los escarnecimientos del Señor vinieron de parte de muchas personas. Pero volviendo allí a Marcos capítulo 15, no se puede comparar la crueldad de aquellos soldados romanos. ¿Vieron? En los versículos 16 al 20 nos damos cuenta de que ellos fueron los peores escarnecedores. Aunque decían injurias contra el Señor, los fariseos, los escribas, los ancianos, incluso Herodes,
Pero no fue que lo tomaron y hicieron lo que dice los versículos 16 al 20 del capítulo 15 de Marcos. ¿Qué hicieron con él? Los romanos, allí mire, capítulo 15, versículo 16 de Marcos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Es importante tener en cuenta que estos soldados romanos hasta hicieron una reunión en torno del Señor. Es cierto que la flagelación del Señor ocurrió públicamente, pero esto que menciona aquí la Biblia fue un poco más secreto. Dice la Biblia que los soldados le llevaron dentro, ¿vieron? Del atrio al pretorio. Algunos dicen que era al patio principal de allí de la casa del gobernador. Fue algo más secreto. Toman al Señor, luego de haber sido azotado, flagelado, lo traen allí a una parte más interna y convocan a toda la compañía. Algunos dicen que incluso podían ser más de 1000 soldados. Convocan a la compañía, hacen una reunión en torno al Señor. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Solo burlarse y escarnecerle, pero atención, de una manera cruel. Más cruelmente. La gente lanzaba allí escarnios contra el Señor, pero de palabra. Pero estos soldados romanos se excedieron. Lo traen allí dentro, al pretorio, reúnen toda la compañía, un gran grupo de soldados, y comienzan a escarnecerle de una forma cruel. ¿En qué consistió los escarnios que hicieron con el Señor estos soldados? Mire lo que dice el versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. ¿Vieron los escarnecimientos? Consistieron en vestirle de púrpura. Esa era la forma como se vestían los reyes. Tomaron, le quitaron sus vestiduras, le pusieron un vestido de púrpura. La púrpura era símbolo de realeza. Así de esta manera le escarnecieron. Pero también dice la Biblia que le pusieron una corona tejida de espinas. Claro, si es un rey debía llevar una corona, ¿no es cierto? También una corona. Aparte de eso, le hacían reverencias, dice el versículo 18. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Esa era la forma como se saludaba a los principales. A César, a Herodes, a los reyes se les decía de esa manera: salve, que era una forma de decir esperamos que viva para siempre el rey. Era una forma de reverencia. Salve, y decían rey de los judíos. Le visten de púrpura, le colocan una corona de espinas, toman y dice que le hacían reverencias. Aparte de eso dice el versículo 19 que le golpean en la cabeza, noten, y también le escupen. Y se arrodillan delante de él haciéndoles reverencia. Mire cómo fueron crueles, ¿no? Le aseguro que ninguno de los escribas, los ancianos, los principales sacerdotes llegaron a tal grado de crueldad. No dice la Biblia de que quizá algún escriba hizo la corona y se la puso al Señor. No dice que quizá alguno de ellos le golpeaba con una caña. No, todo lo que hacían era mandarles injurias. ¿No es que usted dice que es el rey de los judíos? ¿No que salvó a otro, no se puede salvar a usted mismo? Hasta ahí llegaban el escarnio de ellos. Pero cuando fue llevado el Señor por estos soldados romanos, comenzó a ser escarnecido de una manera cruel. Qué crueldad tan terrible vemos en ellos, ¿no? Tejer una corona de espinas, ponérsela en su cabeza, y después con lo que dice el versículo, que le golpean en la cabeza, eso hacía que esas espinas se clavaran más en su cráneo. Piensen nomás en eso. Golpearle, burlarse de él, hacer reverencias, incluso dice la Biblia, escupirle. Todo esto nos muestra la terrible barbarie de los escarnecimientos de estos soldados romanos para con el Señor. Fueron muy crueles, ¿no? Ninguno como ellos. Es más, en la historia se conocía a los soldados romanos como muy crueles. Eran tan crueles que incluso eran llamados de esa manera, los crueles soldados romanos. Eran catalogados como gente de terrible crueldad. Y a la hora de ser escarnecedores, de vituperar al Señor, lo vemos, ¿no? Cómo le toman, cómo le azotan, cómo le golpean. Sin embargo, hermanos, tenemos que decir que estos fueron escarnecedores del Señor en el tiempo pasado, ¿cierto? Esto fue previo a que el Señor fuese a morir en la cruz. Diríamos los escarnecedores del Señor en el pasado. Pero esto no queda ahí. Como dije hace un momento, no podemos añadir más a la obra de la salvación. El escarnio, los padecimientos del Señor para la salvación ya se completó. Pero en la actualidad todavía el Señor Jesús tiene muchos escarnecedores. ¿Cuáles son los escarnecedores del Señor en el tiempo presente? Voy a mencionar cuáles son. Dice el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Los escarnecedores del Señor en el tiempo presente son aquellos
que se reúnen en torno al Señor. Miremos que esto no había pasado antes. Fueron los más crueles los que se reunieron, tomaron al Señor, lo trajeron al pretorio y comenzaron sus actos de crueldad. De igual manera en el tiempo presente, los mayores escarnecedores, los más crueles escarnecedores del Señor son aquellos que se reúnen en torno a Él. Entiéndase, los que incluso asisten a una congregación. Estos son los mayores escarnecedores del Señor. Pensamos a veces que la gente de allá afuera son los que escarnecen al Señor. Sí, pero le aseguro que no son tan crueles como los que se reúnen en torno al Señor. Eso hicieron los soldados romanos. Más privado, ¿no? Lo traen al atrio, al pretorio, hacen una reunión, convocan a todos los romanos allí, los demás soldados, toda la compañía, como dije, podían ser 1000 o más, y comienzan a escarnecerle cruelmente. En nuestros días no ha cambiado esto, hermanos. Los mayores escarnecedores y burladores del Señor se hallan en las iglesias, no fuera de ellas. Son aquellos que se reúnen en torno al Señor. Uno esperaría que la mayor crueldad hacia Jesús viniera de la gente de afuera, y a veces no. A veces viene de la gente que se reúne incluso un domingo en la iglesia. Esa gente es la mayor escarnecedora del Señor. ¿Y sabe por qué son escarnecedores? Por lo que hacen, sus actitudes. Pensemos en el contraste entre los soldados romanos y lo que pasa hoy en día. Están reunidos los soldados romanos en torno a Jesús, pero ¿cuál es el fin de ellos? Escarnecerle, ¿cierto? Burlarse de Él. Quizá haya gente aquí reunida que su fin no es adorar al Señor, no glorificarle. Su fin es nuevamente escarnecer al Señor. Y de la manera como lo hicieron los romanos, aquellos soldados crueles, bárbaros en el pasado, lo siguen haciendo en el día de hoy. ¿Cómo lo hacen? Lucas capítulo 6, versículo 46. La Biblia dice de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Los escarnecedores del Señor en la actualidad son aquellos que incluso en la actualidad reconocen quién es Él. ¿Pero sabe cómo lo hacen? De boca. Así lo hicieron estos soldados romanos. Comenzaron a decirle: salve, rey de los judíos. Le están reconociendo porque era verdad. El Señor es el rey de los judíos, ¿no? ¿Pero lo hacían de corazón? No. ¿Cómo lo hacían? De boca. En la actualidad, incluso en esta iglesia hay mucho escarnecedor del Señor. Porque aunque le reconoce que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es todopoderoso, lo hace únicamente de boca. Los mayores escarnecedores del Señor quizás estén aquí entre nosotros el día de hoy. No la gente de afuera. A veces la gente de afuera es un poco más reverente para con el Señor. Como muchos que vienen a la iglesia y dicen: ay, Señor, Señor, Señor Jesús. Pero la verdad es que no hacen lo que Él dice. ¿No son escarnecedores del Señor? Sí. Es esa gente que se reúne en torno al Señor, como los soldados romanos. Y aunque le reconocen: ay, sí, Él es el Señor, Él es el Salvador, únicamente lo hacen de boca. En la actualidad, ese grupo de gente sigue estando en las iglesias. ¿Cuántos de los que me escuchan aquí únicamente de palabra, de boca, reverencian al Señor, pero su corazón está lejos de Él? ¿No es gente que escarnece al Señor? Usted se reunió hoy en torno al Señor, a su palabra, pero ¿cuál es el fin? Quizá como un soldado romano, a burlarse, únicamente a cuestionar, con una actitud incrédula, y eso es evidencia de que usted es del grupo de los escarnecedores del Señor. Dentro de esos escarnecedores actuales del Señor, también se hallan los que dice, como por ejemplo, versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. ¿Sabe cuáles más son los escarnecedores actuales del Señor? Aquellos que incluso dentro de la iglesia doblan su rodilla delante del Señor, pero su corazón jamás se ha rendido delante de Él. Esa gente escarnecedora. El hermanito que aparentemente viene y el día de oración dobla su rodilla, pero su corazón jamás lo ha doblegado delante del Señor. Ese es un escarnecedor del Señor. La gente que dobla su rodilla aquí, y hoy los vemos aquí, el que quizá hoy oró, cuando se oró aquí en la iglesia, el que quizá hoy entonó los cantos, su corazón está vacío. Ese es un escarnecedor del Señor. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, incluso en esta iglesia? Usted viene aquí y aparentemente se dobla de rodillas delante del Señor, se arrodilla, pero su corazón está lejos del Señor. ¿No hacían esto los soldados romanos? ¿No dice el versículo? Mire el versículo 18 y 19. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Tremendo, ¿no? ¿No son los mismos escarnecedores en la actualidad del Señor? Aquellos llamados cristianos que se arrodillan ante Él en medio de un culto, pero en su corazón no hay nada.
Su corazón jamás se ha doblegado delante del Señor. Jamás se han arrodillado para cumplir su voluntad. Esa gente sigue siendo escarnecedora del Señor. Quizá me escuche un escarnecedor de esos el día de hoy. Usted viene y supuestamente se arrodilla hasta orar. Pero usted sabe, sea honesto, su corazón jamás se ha rendido al Señor. Ese es un escarnecedor. En su corazón no hay el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿No es hacer lo que hacían los soldados romanos? ¿Cómo se arrodillaban? Y le hacían reverencia. Pero todo de afuera. ¿Qué había realmente en el corazón de ellos? ¿Deseo de honrarle? ¿Era de corazón que se arrodillaron delante de él? ¿Lo hace usted? Quizá usted ha cantado, ¿lo hizo de corazón? Tal vez no. Y esa es la gente que, como dije hace un momento, los mayores escarnecedores son los que se reúnen en torno al Señor. Qué triste, ¿no? Se esperaría que fuera la gente de allá afuera. Pero como dije hace un momento, a veces la gente de afuera es un poco más considerada. A veces la gente de afuera tiene un poco más de reverencia para con el Señor Jesús, su palabra, las cosas de Dios. Pero aquí en la iglesia hay gente escarnecedora. De palabra, el Señor Jesús y su corazón. Se doblega y viene y se arrodilla y dice, sí, yo creo en el Señor, pero únicamente de rodillas. Y su corazón lejos de la voluntad de Dios. Nunca se ha sometido esa gente a la voluntad de Dios. Nunca ha reconocido al Señor. Nunca ha tenido el deseo firme y fiel de hacer la voluntad de Dios. Terrible, ¿no? ¿Cuántos escarnecedores hay del Señor en este tiempo en las iglesias? Porque es vergonzoso, pero hay que decirlo. Hay tanta gente de palabra, hay tanta gente mencionando el nombre sagrado del Señor y dice, Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Esa gente se parece a los soldados romanos. No le echemos todo el agua sucia a los soldados romanos, porque quizá algunos, si estuvieran en ese tiempo, hubiera hecho exactamente lo mismo. Ya no es aquel tiempo, es ahora. Y sin darse cuenta, aquellos escarnecedores actuales del Señor se están uniendo a esos soldados romanos. Usted se une a Él cuando usted únicamente es de palabra, pero no quiere honrar al Señor. Cuando incluso se arrodilla acá y usted sabe que jamás ha aceptado la salvación. Ese es un escarnio. Cuando dice Señor, cuando Él no es el Señor de su vida. Cuando usted le llama a Él Señor y Él no controla, dirige su vida, le está escarneciendo nuevamente. Y de esos hay muchos, incluso aquí en la iglesia. Arrodillados delante del Señor, pero en su corazón una burla delante de Él. Al Señor no le impresiona eso. Gente que incluso aunque canta, pero en su vida niega lo que canta. Ese es un escarnecedor del Señor. ¿Cuánta gente hay así, no? Y es de sorprenderse, no están afuera, están dentro. Reunidos en torno al Señor estaban los soldados y comenzaron a burlarse de eso. Triste, ¿no? Es aquellos que aunque digan, ay, coronamos al Señor, su corona no es más que espinas. Son aquellos que aunque digan que Él es el Rey, salve Rey, tú eres nuestro Rey, la verdad es que lo hagan de una forma vacía en su corazón. O como dijo en su tiempo el profeta Isaías, de labio le honran y su corazón está lejos de Dios. ¿Creen ustedes que se han acabado en este tiempo los que escarnecen al Señor? Por eso es tan importante cada vez que venimos a congregarnos. Si usted viene con su corazón vacío, lo que está haciendo más que glorificar al Señor es escarnecerle. Ay, yo vengo a arrodillarme ahora el jueves. Inconverso es. ¿No es un escarnecimiento al Señor? Ay, Él es el Señor, pero lo dice de boca. ¿Controla su vida? ¿Obedece usted su palabra? ¿Vive para Él? Quizá entonces, en este día, tengamos una vez más, en medio de nosotros, algunos de estos escarnecedores en medio de la iglesia. Aunque pronuncien palabras solemnes, porque ese salve, rey de los judíos, ese salve era solemne en aquel tiempo, exclusivo para los reyes. El mayor acto de reverencia que se le daba a un rey, salve. Y le decían al Señor los soldados, salve, rey de los judíos. Aunque usted diga palabras solemnes para con el Señor, pero si están vacías, si no hay nada en su corazón, no son otras cosas que más que un elogio y un halago al Señor, son un escarnecimiento de nuevo. ¿Cuánta gente burladora hay en las iglesias? Triste, ¿no? Y hay que decirlo, es gente que está en la misma condición que los soldados romanos. Tal vez tenemos que ser honestos delante del Señor en este día. Y tengamos que avergonzarnos y decir, a lo mejor yo soy un escarnecedor del Señor. Sí, la gente cree que yo soy cristiano, pero la verdad es que no. Aunque yo vengo, canto, oro, leo la Biblia, vengo con mi familia, con papá, con mamá, pero nunca he doblegado mi corazón al Señor. Es usted un escarnecedor. Aunque yo diga, ay, sí, el Señor Jesús, aunque reconozca que eres el Salvador, aunque sepa quién es Él, pero no pasa simplemente de actos externos vacíos, sin corazón y sin deseo genuinamente de honrarle, y mucho menos por amor a Él. ¿Cuántos escarnecedores hay hoy en día? Y como mencioné al comienzo, ¿creen ustedes que se han terminado los que escarnecen al Señor? Porque la gente dice, ay, los soldados. Y el que viene a la iglesia y está en esa condición, ¿no es también uno de ellos? Desde luego que sí. Como se puede ver, los escarnios del Señor todavía siguen presentes. No para salvación, no terminan, porque sigue habiendo gente en esa actitud. Se repite esto.
El que dobla su rodilla, pero no hay nada en su corazón. El que dice con su boca, pero no hay nada en su corazón. El que aparentemente reverencia al Señor y está ahí sentado, pero no hay nada en su corazón. Sigue siendo de los escarnecedores del Señor. ¿Es usted un escarnecedor de Jesús? Ojalá no sea así. Porque decimos los soldados. Pero mire, ¿cuántas de estas actitudes hay quizá en algunos de los que están aquí hoy? Y esa gente tiene que ser catalogados como los que están escarneciendo nuevamente a Jesús. Incline su cabeza, pero también incline su corazón delante del Señor. Y medite. Incluso en esas cosas podemos estar siendo escarnecedores del Señor. Ya terminó ya nos vamos. ¿Ya no? ¿Se da cuenta? Son cosas tan sutiles de las cuales terminamos escarneciendo las cosas del Señor, sin darnos cuenta. Realmente, cuando usted dice, Señor Jesús, Él es su Señor. Cuando usted se arrodilla a orar, ¿lo hace de corazón? O porque hay que cumplir. Allá en la iglesia me dicen que tengo que orar y leer la Biblia. Puede estar usted arrodillado y eso es una burla delante del Señor cuando lo hace sin corazón. Lo que usted pronuncia, lo que cantó hoy, tal vez tenga que pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, la verdad es que, aunque participé de este servicio, estoy reunido en torno a ti. No fue acepto delante de ti eso. Es más, fue una burla que yo hice delante de ti. Perdóname. Si usted no ha sido salvo, mire, esa es la mayor burla que usted puede hacer. Pretender jugar al cristiano siendo inconverso. Es la mayor burla que usted puede hacerle al Señor. Por lo que se empezamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, gracias te damos por este momento. Tenemos que revisar, Señor, nuestro corazón, nuestras actitudes, las motivaciones que hay, el por qué nos reunimos, cómo lo hacemos. Incluso, Señor, en este día, este servicio que está finalizando, Dios, en el cual nos hemos reunido en torno a ti. ¿Realmente lo habremos hecho de corazón? ¿Habremos cantado, Señor, con un corazón que se rinde ante ti, con deseo de glorificarte, exaltarte, con gratitud, con amor, con reverencia? ¿Habremos escuchado tu palabra, Señor, con anhelo, con hambre, con sed, con deseo de crecer, de conocerte? Incluso, Señor, en este tiempo de oración, lo haremos de corazón ante ti. Ayúdanos, Señor, a no ser un grupo más, Señor, de escarnecedores delante de ti, como lo fueron en aquel tiempo aquellos soldados crueles romanos. Ayúdanos, Señor, a lo que hagamos cuando nos reunimos, cuando estemos en este lugar, hacerlo todo de corazón. Gracias por este momento. Y aquel, Señor, que ha hecho el mayor acto de afrenta, escarnecer de la salvación, negar tu palabra, te rogamos para que el día de hoy pueda aceptar la salvación que se encuentra en tu Hijo, pueda creer en el mensaje del Evangelio. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.